Buenas tardes, vamos a comenzar ya con el webinar. Para darles la bienvenida, en nombre de Audit Service Certification LATAM, quien les habla es Andrea Mariño. Dándoles la bienvenida nuevamente al webinar, a la segunda edición, que es la de la ISO 37001 de la versión 2021 enfocada a sistema de gestión compliance, en colaboración junto con la Asociación Peruana de Donantes de Sangre, que es Porte Mi Sangre, con quien estamos llevando a cabo el día de hoy el webinar. Bien, para hablarles un poco sobre Audit, nosotros somos una empresa certificadora italiana con más de 35 años de experiencia a nivel mundial. También somos socios de BNI. Y para darles un poco a conocimiento sobre nuestros líderes, tenemos primero al doctor Matteo Parapinel, quien es parte de la casa matriz en Italia, quien también nos acompaña el día de hoy, al igual que la doctora Paola Vaca, gerente de operaciones de Latinoamérica, España y Oceanía, quien también nos acompaña hoy. Bien, nosotros, tal como lo mencioné hace un momento, somos un organismo de certificación y auditoría a nivel mundial, con la que contamos más de 35 años de experiencia en el mercado mundial, ¿no? Realizamos lo que vendría a ser capacitaciones y certificaciones en las normas ISO más famosas del mundo. Bien, el día de hoy nos acompaña Caridad Molina, quien va a ser la encargada de llevar a cabo este webinar, quien es auditor jefe compliance, que cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en lo que vendría a ser compliance, tributación internacional y aspectos regulatorios, al igual que también cuenta con asesoría jurídica empresarial por el IE Law School, ¿no? Asimismo, también es docente en numerosas escuelas de negocios y universidades. Bien, en este momento le voy a dar pase a Caridad para que pueda empezar de una vez con el webinar. Igual comentarles que vamos a tener un tiempo estimado de preguntas al final de la presentación, ¿no? Asimismo, también comentarles que van a poder acceder al que es un certificado con normativa internacional, que el cual va a tener un costo, el cual le vamos a dar información también al final de la presentación. Muchas gracias, Andrea. Si me permiten compartir, por favor. Bien, ya estamos pudiendo compartir. Muy buenas noches con todos y bienvenidos a este webinar organizado por Audit Service. Muchísimas gracias por la invitación, Andrea, Fiorella, Paola. Un placer, como siempre, el poder contar con ustedes y también una mención especial a la Asociación Peruana de Donantes de Sangre, que Audit Service en este año 2023, dentro de sus propósitos, está una colaboración con ellos, como el año pasado lo tuvimos a lo largo de todo el año en Lima Law Consulting. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Caridad Molina, soy la gerente general y fundadora de Lima Law Consulting, que es una consultora jurídica especializada en compliance, y el día de hoy vamos a hablar de la ISO 37301, que es una de nuestras ISOs más recientes en materia de compliance. Vamos a contextualizarnos un poquito, vamos a comenzar hablando, pues, como no podía ser de otra manera, pues de temas vinculados con la corrupción. Como sabemos, la corrupción es uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos en nuestro país, en Latinoamérica, en Centroamérica y también en todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, ya por la parte más europea, como países como Portugal, España, el sur de Francia, Italia, Grecia, entre otros. Y por desgracia, como sabemos, contamina todas las esferas de la sociedad. Es lo que llamamos la corrupción en 360 grados. Y por tanto, el día de hoy vamos a hablar de estándares internacionales, vamos a hablar de una normativa muy importante que lo que nos permite es, de alguna manera, gestionar estos riesgos a nivel de organización, tanto públicas como privadas, con independencia del tamaño, de la complejidad de las actividades, del número de trabajadores, y nos ayuda a crear un sistema de compliance que, entre otros aspectos, ya de alguna manera nos defienda a estas conductas que evidentemente no queremos dentro de nuestras organizaciones. Bien, todos conocemos Transparencia Internacional y si no lo conocemos, pues hoy vamos a hablar un poquito de ellos. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que, entre otras actividades, que ya lleva décadas trabajando en la lucha contra la corrupción, pero entre otras actividades se la conoce mucho
porque todos los años publica un ranking, este año lo publicó el 31 de enero de este 2023 en relación con el 2022, en el cual nos posiciona, en este caso a 180 países, en relación con la corrupción, cuáles son más o menos corruptos, pero desde una percepción de corrupción pública. ¿Esto dónde nos sitúa como Perú? Pues en estos momentos nos sitúa con 36 puntos. Dentro de nuestra zona de las Américas tendríamos a Canadá como el país menos corrupto, seguido de Uruguay, Estados Unidos y Chile. Y dentro de los más corruptos por esta zona tendríamos a Venezuela, a Haití, a Nicaragua y a Honduras. Perú, como decimos, tendría 36 puntos de 100 puntos, que es el objetivo a conseguir. ¿Eso cómo nos sitúa? Pues nos sitúa, como podemos ver, en el puesto 101 de 180 países. No hemos cambiado en relación con el año pasado. Podemos ver ahí la gráfica desde el año 2012 hasta el 2022, cómo hemos ido evolucionando, y vemos pues puntos claves que vienen derivados habitualmente pues de los escándalos, llámese Lavajato con Odebrecht, entre otros ya que hemos vivido a lo largo de estos años, y que lo que hace es que estemos en primera plana y por tanto la sociedad sea mucho más consciente de los problemas que están vinculados pues con la corrupción y con el deterioro de las estructuras de la sociedad, tanto pública como privada. ¿Y por qué estamos hablando de compliance? ¿Por qué hablamos de un sistema de gestión de riesgos en materia de compliance? ¿Por qué nos enfocamos ahora en matrices de riesgo que lo que están evaluando son los riesgos legales? Pues porque evidentemente ya todos estamos dentro de una organización o trabajamos para una organización o asesoramos a determinadas organizaciones o pertenecemos al sector público o al sector privado. Y en todos ellos se puede producir, entre otros aspectos, lo que llamamos ya el triángulo del fraude. El triángulo del fraude es una teoría desarrollada por el doctor Donald Creasy, en el cual ya nos dicen que las personas de confianza se convierten en violadores de confianza bajo 3 condiciones. ¿Qué quiere decir? Pues que todos en el día a día tenemos un abogado de confianza, una secretaria de confianza, tenemos una financiera de confianza, un contador de confianza, tenemos a muchas personas de confianza, pero ya todas las organizaciones están formadas por personas. Y dentro del mundo del compliance es muy importante evaluar el riesgo conductual que llamamos. Entonces, si estas personas de confianza, estas personas que tenemos en el día a día, tienen una motivación que puede ser ya tan importante o tan superflua como nos queramos imaginar. Puede ser porque tengamos a un hijo en el hospital, que puede ser por querernos comprar el carro último modelo. Cada uno tiene sus motivaciones a la hora de actuar. En segundo lugar, tenemos una justificación. ¿Por qué? Pues porque todos somos humanos. Al día siguiente todos nos vamos a querer mirar en el espejo y necesitamos autojustificarnos cuando estamos incumpliendo alguna normativa, cuando estamos cruzando esa línea roja o cuando estamos llevando alguna conducta contraria a la ética ya o a los principios o al derecho en general, o cuando estamos ante una conducta delictiva. Ya tengo una justificación como, bueno, si lo hace la competencia o si no lo hago, entonces me van a ganar ya el contrato, o una justificación como, por ejemplo, cuidado con esos micros activados, gracias, o una justificación. Ya, creo que me habéis desactivado, no pasó nada. Cosas del directo, cuidado con esos micrófonos, por favor, muchas gracias. Bien, como decíamos, o una justificación, por ejemplo, de si trabajo un montón de horas extras y no me lo pagan, o llevo toda la vida en esta empresa, o total, ya si un funcionario o mi compañero pues lo está haciendo mal, ¿por qué no yo? Entonces, esas autojustificaciones, que también son de diversa índole, acompañan ya a las personas con las motivaciones. Y por último, para que se dé este triángulo del fraude, nos falta la oportunidad. Ese fallo en el sistema, ese protocolo que no se está aplicando, esas reglas establecidas por las organizaciones o por la normativa cuya incumplimiento no genera consecuencias. Por ejemplo, ya en el mundo del compliance decimos que no hay nada peor
que un código de ética sin seguimiento, ya, o que no hay nada peor pues, que unas políticas de due diligence o de regalos que no estén debidamente controladas. Si no llevamos aparejado un régimen sancionador, si no ejecutamos sanciones en el momento de los incumplimientos o no aplicamos el reglamento interno de trabajo, pues vamos a tener mucha problemática. Entonces, esta oportunidad es ese resquicio, es ese trocito, es ese agujerito por el que nos podemos meter para cometer un fraude. Una persona con una motivación determinada, con una autojustificación determinada y con una oportunidad es propensa a cometer fraudes en las organizaciones tanto públicas como privadas. ¿Qué hacen los sistemas de compliance? Los sistemas de compliance reducen las oportunidades de no cumplimiento. ¿Y dónde nos enfocamos? En la oportunidad. No podemos enfocarnos en las motivaciones de las personas, no podemos enfocarnos en la justificación. Si bien es cierto el cambio cultural y el cambio a esa tendencia a la ética, la transparencia y la integridad generan el que las personas cambien las justificaciones y las motivaciones, pero en realidad donde trabajamos es sobre la oportunidad. En lo que hacemos es identificar riesgos en las conductas de la empresa, identificar riesgos en los procesos, en las actividades que puedan generar esas vulnerabilidades y poner candados. Candados que sean fuertes, que sean robustos y que nos permitan actuar como organización y generar equipo. Ya no olvidemos que las empresas están formadas por personas y el componente invisible de todos los sistemas de compliance ya es la cultura de la ética, de la integridad y la transparencia, lo que llamamos ya la cultura del compliance. Entonces tenemos que volver a esos valores como organizaciones y enseñar a las personas a trabajar en equipo. El sistema que vamos a ver el día de hoy, bien, el de la ISO 37301, no es otra cosa que un sistema de gestión de riesgos, pero un sistema de gestión de riesgos legal. Ese es el enfoque diferente a otros sistemas de gestión que podemos conocer, como por ejemplo ya la ISO de medio ambiente o la ISO de calidad ya, o la de seguridad y salud en el trabajo. Estas ISOs, las de compliance, van más enfocadas a los riesgos conductuales aparejadas al incumplimiento de las normativas, las que están de forma taxativa escritas en una ley, en un reglamento, en un decreto, etcétera, y aquellas que como organizaciones establecemos de forma voluntaria. Todo aquello que yo como organización establezco de forma voluntaria se convierte en obligatorio para todos los miembros de mi organización. Y como decimos, es porque estamos haciendo un juego de valores con las personas. Vamos a ver un pequeño vídeo donde los niños, que como dicen nunca dicen mentiras, nos cuentan qué es esto de los valores. ¿Cómo te llamas? Lionel. Me llamo Juan. Matías. Yo me llamo Ramiro. ¿De qué jugás vos? Me gusta jugar de armador, de base. Delantero, pero juego mejor de defensor. ¿Y un sueño? Ir a la NBA, jugar en una cancha de 11, jugar en el mundial, en la selección. Gracias. Seguimos entonces. Rápido al volver también, ¿eh? Va. Dale. Aro. Bien. Busco al compañero y se la doy. Juan, conmigo. Vení que es una charla técnica. Vas a entrar al área. Cuando Mati te sale, tírate. Como simulando un penal, aunque no te toque. ¿Entendés? Pifia mucho, Rami, ¿viste? Bueno, no se la pases más, tirá el doble vos. No, no se hace trampa. Y no, pero tiene que tirar también. No, si somos un equipo. Yo te pido entrar al área y tirate a hacer trampa, ¿haces trampa? No. Lo importante no es ganar, lo importante es divertirse. Es una trampa para hacer el gol. ¿No? Pero es gol. Es gol, pero no importa el gol, es divertirse. Prefiero festejar con él que festejar solo. ¿Preferís perder? No, quiero seguir jugando. Prefiero meter un gol limpio a hacer un gol que no sea gol, ¿entendés? Sos un crack. Sí. Si no haces trampa, vas a ser un muy buen futbolista. Bien, qué fácil sería si en todas las organizaciones las personas reaccionaran de esta manera ante posibilidades de cruzar esa línea roja, como decíamos, y de no entrar en un incumplimiento legal o en un incumplimiento normativo
o un incumplimiento de cualquiera ya de los parámetros que establecemos como organizaciones para que todos cumplan. Bien. Entrando en materia de ISO, y que siempre es bueno recordar ya de qué estamos hablando, y nos ha pasado en diversas ocasiones en que hablamos de las normativas ISO, pero no sabemos de dónde emanan. Bien, ISO es el organismo internacional de estandarización por excelencia a nivel internacional, porque existen más normativos, más organizaciones de estandarización, pero en otras materias, que emiten, igual que ISO, determinadas directrices a nivel internacional. ISO es una organización internacional no gubernamental e independiente con una membresía en estos momentos de 167 organismos nacionales de normalización. ¿Qué quiere decir? Que hay 167 países que son parte de ISO, y a cada uno de estos países les está representando su organismo de normalización. Cada estado tenemos un organismo de normalización que es el que nos representa en ISO. La Secretaría Central se encuentra en Suiza. ISO se constituyó, fue fundada ya a finales de los años 40, en 1947, y como todos sabemos promueve el uso de estándares a nivel organizacional, ya tanto en la industria como ya en los diversos ambientes en los que se puede mover una organización, tanto pública como privada. Además, da igual cómo busquemos, un qué idioma busquemos a la organización, porque ISO adoptó las siglas ISO en referencia a la palabra griega isos, que se traduce como igual. Cada país, como decíamos, tiene un organismo que lo representa. En el caso del Perú es INACAL, en el caso de España es UNE, en el caso de República Dominicana es INDOCAL, en el caso de Estados Unidos, ANSI, en UK es BCI, y así cada uno de los miembros que forma parte de ISO tiene a su organismo de normalización, que es el que lo representa ya a nivel internacional. A día de hoy, ISO cuenta con más de 24.000 normas emitidas que cubren prácticamente todos los aspectos de la industria, de la tecnología, de la manufactura a nivel internacional. Tengamos en cuenta que cuando yo me adapto a una normativa ISO, lo que estamos haciendo es adaptarnos a un estándar que respetan 167 países, y por tanto, evidentemente, a nivel de credibilidad, a nivel de internalización, pues me ayuda mucho como organización, tanto pública como privada. Entonces tenemos más de 24.000 estándares publicados, 167 países en estos momentos o miembros dentro de ISO, y más de 800 comités técnicos y subcomités, que es donde se desarrollan cada una de las normativas, porque las normativas no son estáticas, con el paso de los años se van evolucionando y las van readaptando y actualizando, que también siempre es importante. Dentro de nuestro mundo del compliance, ya que es en el que nos encontramos, empezamos en el año 2014. En el año 2014 apareció la ISO 19600, que nos hablaba sobre los sistemas de gestión de compliance, que en estos momentos esta ISO ya no existe, fue reemplazada por la 37301 en el año 2021. Esta normativa, que apareció, como decimos, en el 2014, fue muy novedosa. Era la primera vez que teníamos a nivel internacional unos parámetros, una ISO muy genérica, pero con unos parámetros para establecer un sistema de gestión de compliance, y que ayudaba a las organizaciones, tanto públicas como privadas, a tener un estándar pues más internacional. Era el momento del auge de las normativas a nivel de compliance, sobre todo ya con todas las reformas que hubo en la Unión Europea derivadas de la crisis del 2008, la crisis financiera, y con esta ISO pues teníamos un marco más o menos de actuación. Era una ISO que no era certificable, pero que ayudaba, como decíamos, a establecer un sistema de gestión de compliance. En el año 2016, y aquí sí fue alegría para todos los que nos dedicamos al mundo del compliance, se publicó la ISO 37001. La ISO 37001 era una ISO con apellido, era una ISO que nos hablaba de un sistema de gestión antisoborno. Entonces ya nos acotaba nuestro sistema de compliance al mundo del soborno, a la lucha contra el soborno, tanto público como privado.
Esta normativa fue todo un hito en el mundo del compliance porque por primera vez teníamos unos parámetros y una normativa que muchas veces se le llama una normativa de anticorrupción, que establecía estándares a nivel internacional y una armonización y homogenización que en ese momento carecíamos en el mundo del compliance. Fue complicado, es una ISO que pese a estar publicada ya desde el año 2016 sigue siendo bastante novedosa, es una ISO que ha habido que acompañarla de reformas en algunos países, como por ejemplo en el Perú, que en el año 2018, en septiembre, se introdujo dentro del Código Penal peruano la corrupción entre privados, el soborno entre privados, que es la parte que faltaba para terminar de aterrizar esta ISO, y así en otros países también hemos visto como novedades que por fin el soborno entre privados se regula a nivel penal. Teniendo la legislación del país clara, donde nos encontremos, pues es mucho más sencillo aterrizar estos estándares internacionales. Y posteriormente, en el 2021, pasada la pandemia, ahí nos dimos con dos nuevas ISOs, una que esperábamos, que era la actualización, como decíamos, de la 19.600. De hecho, esta ISO 37.301 deroga totalmente la 19.600 y posteriormente, en julio de ese mismo año, de 2021, apareció la 37.002, que nos habla de los sistemas de gestión de denuncias. La ISO 37002 tampoco es certificable, pero nos ayuda a tener unos parámetros y unos estándares a nivel internacional para los sistemas de gestión de denuncias, también llamados, tanto en la ISO 37001 como en la 37301, los planteamientos de inquietudes. La ISO 37001 y la 37301 sí son ambas certificables. Bien. ¿Cuáles son los principios ISO, los principios que acompañan a nuestras normativas de compliance? El primero de los principios es la subordinación a ley. ¿Qué significa? Que ningún estándar resultante ya de una normalización de cualquiera de estas normas, o sea, ninguna de los parámetros o requisitos que nos pueda pedir una ISO, puede resultar contrario a nuestro derecho positivo, que quiere decir a nuestro derecho, a nuestra legislación del país donde nos encontremos. Si yo tengo un estándar internacional, bien, que fuera contrario a derecho positivo, no lo podríamos aplicar. Por tanto, siempre que tengamos un estándar internacional, tenemos que terminar de aterrizarlo con la patita local. O sea, tenemos que conocer cuál es nuestra normativa local para saber si podemos o no cumplir algún requisito. Por ejemplo, en las ISOs de compliance nos recomiendan que nuestro canal de denuncias sea anónimo, pero hay algunas legislaciones donde está prohibido el anonimato a la hora de realizar denuncias, o algunos sectores. Hay países donde en el sector público está prohibido, pero en el sector privado no hay problema. Entonces, si el estándar me está recomendando que yo establezca o me está exigiendo que mi canal de denuncias sea anónimo, yo tendré que justificar que mi legislación local no me lo permite y que por tanto yo no estoy incumpliendo un requisito, yo no estoy contraviniendo la ISO, sino que no puedo contravenir mi propia legislación interna. Por eso, pese a que no es necesario ser abogado, bien, y que no es una limitante la profesión a la hora de aplicar estas normativas, si bien es cierto que tenemos que tener nociones de cuál es la legislación que nos aplica para poder aplicar tanto la ISO de gestión antisoborno como la ISO de gestión de compliance. Otro de los principios ISO es el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que el adaptarnos a una ISO se supone que nos va a favorecer, ¿bien? Y que tiene que ser proporcional con nuestro negocio. Yo no puedo establecer un modelo que sea tan inflexible que nos paralice el negocio, porque de hecho ya compliance debe de alinearse con el negocio de las organizaciones y tiene que ser un socio estratégico a la hora de desarrollar nuevos negocios o nuevos productos. Por tanto, ya nuestros sistemas tienen que ser proporcionales con nuestra organización. No es necesario que tengamos un sistema tan enorme que al final no pueda avanzar,
o que nos cree cuellos de botella, o que, por ejemplo, ya sea un stopper del negocio, o que simplemente lo tengamos en un cajón guardado porque es imposible aplicarlo por falta de recursos. Nuestro sistema debe de crecer con nuestra propia organización y debe de estar regido por el principio de proporcionalidad. Asimismo, también nos vamos a enfocar o vamos a aplicar un enfoque basado en riesgos. ¿Qué significa? Que nuestras ISOs del mundo del compliance no nos dicen exactamente qué tenemos que hacer, nos dicen cuáles son los objetivos que debemos alcanzar, pero nos dejan manga ancha, mucha flexibilidad para que como organizaciones decidamos cómo alcanzar esos objetivos. Entonces, este enfoque basado en riesgos, que además llevamos ya bastantes años viendo las nuevas normativas de compliance también con este enfoque basado en riesgos, por ejemplo, ya las normativas emitidas en el 2018 en el Perú en relación con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otras normativas que han sido publicadas en años posteriores vinculadas al compliance y que de igual manera nos dejan autoevaluarnos, hacer una evaluación de riesgos propia que no tiene por qué parecerse a la del vecino ni a otra de las, por ejemplo, empresas del grupo, sino que cada uno tenemos que hacer esa autoevaluación y esa aproximación a un enfoque basado en riesgos. Otro de los principios en materia de las ISOs de compliance es la seguridad razonable. ¿Qué significa? Que el entorno de control que podamos generar no nos garantiza que no haya riesgos. Para que nosotros tuviésemos ya o pudiésemos decir que no existen riesgos, tendríamos que dejar de llevar a cabo una actividad determinada. Si, por ejemplo, yo como organización tengo un riesgo porque resulta que por la actividad que estoy desarrollando necesito pedir muchas licencias, y tengo una empresa tramitadora y personal tramitador, pero que sabemos que puede ser ya que podamos entrar en un riesgo de soborno por un pago de facilitación, pongamos el ejemplo. Entonces, si yo quisiera reducir ese riesgo a cero, pues evidentemente debería de dejar de tramitar licencias, dejar de necesitar licencias. Como muchas veces es imposible que dejemos de realizar las actividades del día a día, lo que hacemos es crear un entorno de control que nos permita llevar a cabo las actividades intentando que los riesgos se reduzcan al mínimo posible o por lo menos bajo un umbral tolerado de riesgo. Y por último, la mejora continua. Todos los sistemas de compliance tienden a reducir progresivamente los riesgos y eso implica en que tengamos que estar evaluando y reevaluando de forma continua para entrar en lo que llamamos el ciclo de Deming o el PDCA o PDCA o como lo queramos llamar al final el círculo de mejora continua. Los sistemas de compliance crecen con las organizaciones, no son estáticos, son dinámicos y deben de ir creciendo con las organizaciones y con la propia cultura corporativa. Estamos en el mundo del compliance, muy vinculado a la lucha contra determinadas actividades delictivas, muy vinculado al cumplimiento y apego a las normativas y por tanto evidentemente no es una tarea fácil, es una carrera de fondo. Muchas veces nos vemos pues, con situaciones complicadas, con una coyuntura también muy complicada. Estamos en un país donde la corrupción y las actividades poco éticas están muy normalizadas y evidentemente pues, cuesta ese cambio de identidad por parte de las organizaciones privadas y públicas. Ahora vamos a ver los principios del compliance. Los 4 principios básicos del compliance, tenemos más, pero los básicos son los principios de legalidad, acreditación, diligencia y liderazgo. El principio de legalidad, que es igual que el que veíamos ya en materia de ISO, tenemos que saber, tenemos que conocer, tenemos que cumplir y saber cómo cumplir con la legalidad vigente en cada toma de decisiones dentro de nuestros sistemas de compliance. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que decíamos. Tenemos que aterrizar la patita local, tenemos que conocer qué estamos haciendo. Imaginemos que tuviésemos una matriz extranjera. Las matrices extranjeras, bueno, y las matrices, si fuéramos peruanas sería igual, bien, pero las matrices normalmente dictan
determinadas directivas por medio de las áreas más corporativas o por los corporativos, en las cuales nos obligan, si estamos bajo su paraguas, a adaptarnos a determinadas normativas internas o a determinados códigos de conducta o reglas de actuación que en el país de origen, en el país donde se encuentra la matriz, es donde las están aplicando. Y normalmente ya nos llegan códigos de ética, nos llegan reglas, nos llegan guidelines, directrices del corporativo que tenemos que aterrizar. Tenemos que aterrizar porque no las podemos aplicar en crudo. No podemos aplicar el código de ética de Italia a una filial chilena, ni podemos aplicar el código de conducta de España ya a una filial peruana, porque no son las mismas normativas. En términos generales, sí estamos hablando de lo mismo, es un código de ética, pero tenemos que terminar de aterrizar la patita local. Pues es lo mismo, tanto en complejo como cuando aplicamos cualquier tipología de ISO. Entonces tenemos que conocer cuál es la normativa local. Otro de los principios es el principio de acreditación. En el mundo del compliance, aquello que no podemos evidenciar, que no podemos probar que estamos cumpliendo, ya dado que estamos en el mundo de la prevención, estamos en el mundo de ser proactivos y no ser bomberos apagando incendios, sino que nos ponemos desde la otra cara de la moneda, de la prevención. Entonces necesitamos acreditar que hemos ido cumpliendo cada una de las obligaciones o requisitos de las normas. Israel, por favor, el micrófono. Gracias. Bien, entonces, necesitamos ya acreditar que hemos cumplido y por tanto vamos a hacer seguimiento, vamos a hacer controles, vamos a evidenciar todo lo que hemos ido haciendo en relación con nuestros sistemas de compliance. Otro de los requisitos es la diligencia, o lo que llamamos ya en términos anglosajones las due diligence. ¿Por qué? Porque eso denota un comportamiento responsable por parte de las empresas y un control proactivo y constante respecto a los riesgos. ¿A qué nos referimos? A que hay que hacer due diligence a la hora de seleccionar al personal que queremos que trabaje en nuestra organización. Hay que hacer due diligence a la hora de contratar a terceros, ya los famosos procedimientos de selección de proveedores, por ejemplo. Deberíamos de tener políticas de admisión de clientes. Yo puedo decidir con quién y con quién no me quiero relacionar en relación con los riesgos y también para medir los conflictos de interés que sabemos que se generan en el día a día. Y yo tengo que tener procedimientos de diligencia debida siempre que me esté relacionando con otras partes interesadas, como llamamos en el mundo de las ISOs. Y por último, y no menos importante, el liderazgo. Ya lo que en el mundo del compliance llamamos el tone at the top, que significa que sin el compromiso del órgano de gobierno y de la alta dirección es muy complicado que un sistema de compliance funcione adecuadamente, porque son ellos los que deben de predicar con el ejemplo, son los que tienen que ejercer el liderazgo activo dentro de las organizaciones. De nada me sirve que queramos establecer un sistema de gestión antisoborno o un sistema de gestión de compliance si el primero que lo va a incumplir es el gerente general, o los miembros del directorio, o los miembros de rango gerencial. Si yo estoy aprobando una serie, por ejemplo, de especificaciones en relación con la caja chica y con los pagos a proveedores, no puede ser que el director financiero sea el primero que se lo salte. Si estamos aprobando una nueva política en materia de conflictos de interés, no puede ser que el director de recursos humanos no quiera entregar su declaración jurada de conflictos de interés. Si estamos hablando de un nuevo procedimiento o un refuerzo del procedimiento de selección de proveedores, pues no puede ser que el gerente general seleccione a dedo al nuevo proveedor para un nuevo servicio. Entonces, importante que ese liderazgo lo tengamos en la organización porque ellos son los que tienen que predicar con el ejemplo. En materia de nuestra ISO 37301, este sería nuestro ciclo de mejora continua. Ya nuestro PDCA o Plan do Check Act o PDCA o ciclo de Deming, como decíamos, que está basado en los principios de integridad, buena gobernanza, proporcionalidad, transparencia, rendición de cuentas en la accountability, que traducido un poco
mal, pero es la rendición de cuentas y la sostenibilidad del sistema. En base a ello se configura ya nuestro sistema de gestión de compliance. ¿Cuáles son las cuestiones más relevantes que se generaron con la publicación de la ISO 37301? Porque, como decimos, viene a derogar la antigua 19600 y fue una ISO, o es una ISO realmente muy novedosa y desde hace prácticamente nada. En primer lugar, que tenemos una normativa que es certificable, pero una normativa de compliance en sentido amplio, o sea, sin apellido. Esto, por un lado, es una ventaja y por otro lado, pues es un inconveniente, dependiendo de cómo lo miremos. ¿Por qué? Pues porque ya estábamos muy centrados con nuestra ISO de gestión antisoborno, estábamos centrados en ver un sistema muy acotado, en saber qué estábamos mirando de todas las conductas, de todas las áreas, de todos los procesos transversales que hay en las organizaciones, íbamos buscando el soborno, íbamos buscando todas las actividades que pudiesen dar lugar a un soborno. En cambio, aquí hablamos de compliance en sentido amplio. Entonces, estamos entrando en materias no solo vinculadas con temas de soborno, sino que ampliamos al resto de elementos delictivos y también ampliamos a otras materias como puede ser seguridad y salud en el trabajo, ampliamos a temas de laborales como prevención del hostigamiento sexual, por ejemplo, ampliamos a temas como protección de datos, confidencialidad de la información y a temas financieros, rendición de cuentas, etcétera. Entonces vamos a ampliar lo que llamamos ya nuestro ámbito de aplicación a todas aquellas normativas que sean relevantes para el sector y actividades que estamos desempeñando. Es una norma internacional, es una norma que armoniza, es una norma que homogeniza ya el derecho y las directrices en muchos países a nivel internacional. Por lo tanto, ya es una muy buena herramienta y incluso a nivel de utilizarlo como una diferencia a nivel competitivo frente al resto ya de las empresas con las cuales pues entremos en el mismo nivel de competencia. Tiene una estructura de alto nivel, ahora vamos a ver qué significa eso, aporta aspectos relevantes sobre la función de compliance porque rescata varias buenas prácticas de la ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno y entonces ya ahí tenemos determinadas funciones que antes carecíamos para esta figura. Parte de la identificación de las obligaciones y de las evaluaciones de riesgo como esa base que necesitamos para construir un sistema de gestión de compliance que sea robusto con nuestra organización e de identificar las obligaciones o dónde nos vamos a enfocar bajo un diagrama de Pareto. Cuando que las organizaciones no tenemos recursos infinitos, ojalá, pero no es cierto, ya dado que las organizaciones no tenemos tampoco el tiempo infinito, que también estaría fenomenal, pues nos tenemos que enfocar en aquellos riesgos que sean más importantes, más relevantes y tenemos que enfocar los recursos de los que dispongamos para intentar cubrir el máximo posible con menos esfuerzo. La estructura de la norma es una estructura de la norma que se comparte con la 37001. ¿Por qué? Porque tiene una primera parte en la cual se definen los requisitos, o sea, qué tengo que hacer como organización o como institución, tanto pública, privada o incluso las ONGs, ya para adaptarme a esta normativa. Entonces ahí es lo que ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que generar un contexto de mi organización y tengo que probar que se genera un contexto. Tengo que hacer una evaluación de riesgos, tengo que capacitar a mi personal, tengo que determinados requisitos que tengo que cumplir. Y por otro lado tiene una segunda parte, que es el anexo, ya que es una guía que lo que contiene son directrices. Las directrices no son obligatorias, no tengo que cumplirlas, simplemente lo que hacen las directrices es darme luz, decirme o darme ideas o explicarme por dónde debería de ir para cumplir con los requisitos de la norma. Por eso los apartados del anexo se corresponden con los puntos de la normativa de los requisitos. Bien, pero tenemos esas dos partes, entonces una parte de requisitos y una parte de anexo con directrices no obligatorias.
La estructura de alto nivel que comentábamos y que es un aspecto importante que se rige en todas las ISOs de compliance significa que de los capítulos al 4 al 10 se recogen los requisitos. Entonces tenemos contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora, y esta estructura se comparte con otras ISOs. ¿Y eso qué significa? Que va a ser muy fácil integrar unas ISOs con otras. O sea, va a ser sencillo el que podamos integrar a nuestro sistema de gestión de compliance con otras ISOs, o que ya tengamos o que planifiquemos implementar. Esto es lo que se conoce en ISO como las estructuras de alto nivel. Bien. Principales requisitos por parte de nuestra ISO 37301, compromiso por parte del órgano de gobierno y de la alta dirección. Ya decíamos que si no tenemos este compromiso, y es un compromiso visible y asertivo, va a ser muy difícil que el sistema de gestión de compliance funcione adecuadamente. Vamos a tener que identificar los riesgos de compliance a partir de las expectativas y de las necesidades de nuestras partes interesadas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que hacer un mapeo de nuestras partes interesadas, vamos a tener que hacer una contextualización de nuestra organización, necesitamos conocer en qué punto nos encontramos y qué vamos a hacer en los próximos 5 años para hacer una planificación más o menos lógica y racional de nuestras expectativas, y tenemos que ver qué hacemos como organización, cuáles son nuestros bloques normativos. No es lo mismo una entidad, por ejemplo, una municipalidad, ya a una empresa pública de agua, a una consultora, a una constructora, a una financiera. Cada organización tiene sus focos normativos, hay algunos que los compartimos entre todas las organizaciones, pero hay algunas que tienen sus focos normativos diferentes. Además, es importante de alguna manera enseñar a nuestro propio personal, que es las partes interesadas internas, a detectar cuáles son sus riesgos en el día a día. Al inicio va a ser complicado, pero conforme se va generando ya este sistema de gestión de compliance y lo vamos a ir mejorando, es importante recibir el feedback de nuestro personal, que entiendan por qué les está afectando, que entiendan cuál es el papel. De hecho, esta ISO 37301 tiene un apartado específico del personal en general. Tiene que haber un compromiso por parte de todos y cada uno de los miembros de las organizaciones para cumplir con la ISO, con nuestro sistema de gestión de compliance. Tiene que asignarse por parte de la alta dirección una función de compliance. Esa función de compliance es un poco entre un arquitecto malabarista. ¿Por qué? Pues porque por un lado va a diseñar y va a implementar el sistema, evidentemente respaldado por la alta dirección y el órgano de gobierno, que son los máximos responsables, pero al mismo tiempo, al ser una función muy transversal y al tocar procedimientos y procesos que son transversales en las organizaciones, va a tener una actuación también de malabarista entre las distintas áreas que forman las organizaciones. Hay que establecer controles financieros y controles no financieros en las situaciones de riesgo que hayamos detectado. Vamos a introducir el compliance en la cultura de la organización. Ahí nos vamos a basar sobre todo en las actividades de sensibilización, de información, de capacitaciones, toma de conciencia, para que todo el personal dentro de la organización entienda cuáles son las reglas del juego. Muchas veces ya tenemos establecidos procedimientos, políticas, decálogos instructivos, manuales dentro de nuestras organizaciones, pero es importante hacer una revisión, pararnos, una foto de si realmente esos controles que ya tenemos están funcionando, o si los tenemos que de alguna manera reinventar o reforzar o actualizar. No tenemos por qué ya verlo desde un punto de vista negativo. Esto es una mejora para cualquier organización. Cuando entramos a plantearnos el tener un sistema de gestión de compliance, lo que estamos haciendo es ordenar la casa, y hay que verlo como tal. Algunas acciones a llevar a cabo: vamos a tener que definir una política de compliance, vamos a tener que estructurar nuestra política de compliance, vamos a identificar y evaluar
dónde tenemos nuestros mayores riesgos, va a ir en función de las actividades y de los que nos preocupa como organización y los últimos 5 años de nuestra organización, si es que tenemos tantos años, o ya los últimos años de funcionamiento por el hecho de que normalmente ya nos han pasado algunas cosas. Entonces es importante el que salgan a la luz. Eso no significa que las tengamos que ventilar, no significa que todo el personal tenga que conocerlas, pero sí significa que las personas que están trabajando en el diseño e implementación del sistema sean conocedoras de esos datos, porque les va a ayudar mucho a la hora de identificar y evaluar riesgos y poder monitorearlos. Hay que registrar las capacitaciones, hay que registrar las acciones de sensibilización, hay que registrar todo lo que vayamos haciendo en el camino. Como decimos, nuestro sistema tenemos que diseñarlo de forma que sea auditable, no solo para temas de la certificación como tal, sino porque necesitamos llevar a cabo esos controles, esos seguimientos, y por tanto siempre tenemos que pensar lo que estoy escribiendo, lo que va a entrar en vigor, esta política, ¿cómo la voy a controlar en realidad? O sea, ¿qué voy a hacer con mi política de regalos e invitaciones cuando resulta que he establecido que no hay ningún regalo ni invitación? Que eso también hay que ponerlo por escrito. Entonces, si yo establezco que esa es mi política, ok, de acuerdo, todos sabemos que no hay regalos, que no pasa nada, pero ¿qué pasa si llega un regalo? ¿Cómo lo devolvemos? Para no generar un riesgo, por ejemplo, financiero o un riesgo comercial, porque a nadie le gusta cuando manda un regalo que se lo devuelvan, porque a lo mejor no lo conocía. ¿Cómo vamos a transmitir esa política a todas nuestras partes interesadas? ¿A quién estamos afectando? ¿Cómo controlo que el personal no esté mandando el regalo a casa de sus abuelos o de su suegro o de quien sea? Entonces, tenemos que pensar qué acciones llevar a cabo para cuando se plantean esas situaciones o para controlar la propia política. Ya lo habitual que se hace es una declaración jurada anual para el personal de riesgo, en la cual simplemente digan que no han recibido nada, pero con eso protegemos a la organización. Todos esos controles, todos esos parámetros los tenemos que ir pensando de todo aquello que vayamos elaborando, desarrollando, actualizando o simplemente modernizando. Hay que establecer controles ya financieros y no financieros, cuidado con temas como, por ejemplo, aprobación de pagos. Ok, está fenomenal que tengamos una firma, una doble firma para la aprobación de pagos. Si no teníamos ese control, pues establezcámoslo, está muy bien. Pero evidentemente, si tenemos un problema de quién decide qué dentro de la organización, si tenemos un problema en esa cadena hasta la aprobación de pagos y falla alguno de los eslabones anteriores, pues la doble firma en aprobación de pagos en realidad es un control que no va a resultar efectivo. Vamos a tener que analizar toda esa cadena para ver dónde podríamos tener las fallas. Para empezar está bien, pero luego nos tendremos que adentrar a mayor detalle. También los controles no financieros, conflictos de interés, selección de proveedores, políticas de privacidad, confidencialidad de la información, tratamiento, medio ambiente, todas las políticas, ya todos los controles que podamos establecer a nivel no financiero. Hay que registrar datos de regalos, invitaciones, donaciones, beneficios y todo aquello que venga aparejado con nuestras nuevas políticas. Hay que establecer los procedimientos de due diligence importantes y establecer nuestros canales de denuncia, líneas éticas, hotlines, como las queramos llamar, pero importante que tengamos un canal de comunicación, no solo a la interna, sino también a la externa, para que cualquier tercero pueda acudir y generar una denuncia sobre cualquier aspecto que entienda que está incumpliendo con nuestras políticas, con la normativa en general o incluso con el sistema de gestión de compliance. ¿Y todo ello para qué? Para mejorar continuamente la idoneidad, la adecuación y la eficacia de nuestro sistema. Como decíamos, el sistema no es estático, es dinámico y necesitamos seguirlo ejecutando y que esa mejora continua nos ayude a desarrollarlo y a que todo el mundo se vaya empapando en esa nueva cultura. Tengamos claro que no vamos a poder definir aquello que no hayamos identificado previamente, por eso las labores de identificación y evaluación de riesgos son tan importantes para poder definir
correctamente los parámetros, no vamos a poder medir aquello que no hemos definido adecuadamente. Si yo estoy hablando de pajaritos o tenemos un código de ética que no se puede medir ya en criterios ya cualitativos o cuantitativos, pues es un problema porque evidentemente no hemos definido adecuadamente qué es lo que queremos hacer. Ya también tengamos en cuenta que no vamos a poder controlar aquello que no medimos y que no podemos mejorar aquello que no estemos controlando. Entonces, entremos en nuestro círculo de mejora continua, que es muy importante. Los sistemas de gestión de compliance se basan en tres piedras angulares: la ética, la transparencia y la integridad. Y nos tienen que enseñar a las personas y a las propias empresas no solo ya nuevos procedimientos, nuevas políticas, nuevos lineamientos, sino también cómo pensar de una forma diferente. Todos debemos de ser conscientes de que el soborno o la corrupción no son conductas necesarias para el éxito empresarial. Y por último, y como despedida y un poquito por volver a nuestro juego de valores, de ustedes depende. O aprendemos a pelear como equipo o perdemos como individuos. Entonces, aprendamos a ser parte de nuestras empresas, aprendamos a poder cambiar en equipo la sociedad, porque de eso va a depender la continuidad y el legado que queramos dejarle a las futuras generaciones. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer estar la tarde de hoy con todos ustedes y espero pues que hayan aprendido, que se lleven a casa al menos esas tres palabras de ética, integridad y transparencia. Muchas gracias.